Uso de las fórmulas estequiométricas. En esta lección miraremos cómo usar las cuatro fórmulas que dedujimos empleando la ley de Avogadro, en la que reemplazábamos el número de partículas por los coeficientes estequiométricos y la definición de la masa molar. Recordemos entonces las cuatro fórmulas. La primera me va a calcular la masa en moles de la incógnita a través del cociente de los coeficientes estequiométricos y los moles del dato. En la segunda voy a poder calcular los moles de la incógnita a través del cociente de los coeficientes estequiométricos, la masa molar del dato y la masa en gramos del dato. En la tercera puedo calcular la masa en gramos de la incógnita a través del cociente de los coeficientes estequiométricos por la masa molar de la incógnita y la masa en moles del dato. Y la final, que me permite calcular la masa en gramos de la incógnita a través del cociente de los coeficientes estequiométricos, el coeficiente de las masas molares y la masa del dato. Recuerde que la masa molar va a salir de los datos de la tabla periódica o de los pesos atómicos de los elementos y la fórmula molecular de la sustancia. Miremos los mismos ejemplos que vimos para la estequiometría por medio de factores de conversión. La relación de mol a mol. ¿Cuántos moles de agua se producen con 1,57 moles de oxígeno? En primera instancia hay que identificar que estamos tratando con un problema que va de moles a moles, por lo tanto debemos emplear la fórmula más simple de todas. Entonces vamos a identificar quién es la incógnita y quién es el dato. Entonces, la incógnita, en este caso, va a ser de quién me están preguntando. ¿Cuántos moles de agua? Siempre cuántos de es la sustancia incógnita. Por lo tanto, H2O va a ser mi sustancia incógnita. Posteriormente vamos a determinar el coeficiente estequiométrico de esta incógnita, que era 2, y lo reemplazamos por su valor de coeficiente estequiométrico. Luego vamos a ver quién es la sustancia dato. La sustancia dato es el oxígeno. Por lo tanto, debemos buscar su coeficiente estequiométrico. Como no está explícito, implícitamente debemos saber que es 1. Y los moles de la sustancia dato, que es 1,57 mol. Tenga en cuenta que aquí no tenemos que escribir moles de dioxígeno, porque la identidad de las sustancias va a estar asociada al paréntesis de la variable que estamos calculando. En este caso simplemente es reemplazar por la unidad mol y resolvemos numéricamente. 1,57 por 2 y el resultado es 3,14 mol. Entonces los moles de agua va a ser igual a 3,14 mol. Y ahí termina el problema. Vamos con el siguiente. Relación de mol a gramo. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se producen con 20 moles de glucosa? Nos dan los pesos atómicos porque vamos a necesitar usar una masa molar. Entonces, nos dice que debemos calcular gramos a través de moles. Vamos a buscar la fórmula que me dé gramos a través de moles y la copiamos. Vamos a identificar quién es la sustancia incógnita que va a ir dentro del paréntesis. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono? Significa que el dióxido de carbono o CO2 va a ser nuestra sustancia incógnita. Una vez que sabemos cuál es la incógnita, nos concentraremos en los valores de la incógnita. Primero su coeficiente estequiométrico, que en la ecuación nos dice que es 6. Y posteriormente su masa molar. Para calcular la masa molar del dióxido de carbono, vamos a tomar los pesos atómicos de cada elemento multiplicado por su subíndice. Entonces en este caso tengo un átomo de carbono multiplicado por 12 más 2 átomos de oxígeno multiplicado por su peso, que es 16. El resultado es 44. En este caso debemos escribir las unidades de la masa molar, que son gramos sobre mol, para que el análisis dimensional o cancelación de unidades sea correcto. Tenga en cuenta que podemos escribirlo de este modo o, más elegantemente, de este otro modo, pero significan lo mismo. Finalmente escribimos los moles, que son 20 mol, de la sustancia dato. Y vamos a identificar el coeficiente estequiométrico de la sustancia dato, que era glucosa.
la glucosa S6H12O6 y su coeficiente estequiométrico no está expresado explícitamente, por lo que implícitamente debe ser 1. Con esto ya simplemente se trata de resolver numéricamente. 6 por 44 por 20 nos da 5280 gramos. La razón de esto es que moles que multiplican se cancelan con moles que dividen y la unidad sobreviviente es gramos. En la siguiente relación, de gramo a mol. Entonces, ¿cuántos moles de agua se producen con 100 gramos de butano? Debemos buscar la fórmula que me resuelve el problema que va desde gramos del dato a moles de la incógnita. Lo primero es identificar la identidad de la incógnita, que en este caso vuelve a ser agua. Buscamos los coeficientes de la incógnita, o sea, el coeficiente estequiométrico del agua, que en este caso era 10. Ahora vamos con los valores del dato. El coeficiente estequiométrico del dato, que es butano, va a ser 2. La masa molar del butano se debe calcular multiplicando 4 átomos de carbono multiplicado por el peso del carbono, que es 12, más 10 átomos de hidrógeno, aquí en el subíndice, multiplicados por el peso del hidrógeno, que es 1. El resultado es 58. 58 gramos sobre mol. Ahora, cuando nos quedan estos valores, en el cual hay un número o unidad dividiendo a una división, lo podemos pasar a multiplicar. Y el gramo queda dividiendo normalmente. Y eso nos hace más sencillo el análisis dimensional posterior. Finalmente, la masa en gramos del dato, 100 gramos. Cancelamos las unidades pertinentes. Entonces, gramo que multiplica se cancela con gramo que divide. Y la respuesta va a estar expresada en moles de agua. Lo único que resta es hacer la parte numérica. Entonces va a ser 10 dividido entre 2 multiplicado 1 dividido 58 multiplicado por 100. Y el resultado es 8,62 moles de agua. Finalmente, la última relación, la relación de gramo a gramo. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se requieren para reaccionar completamente con un gramo de hidróxido de litio? Entonces vamos a buscar en nuestras fórmulas la relación de gramo a gramo. La relación de gramo a gramo, aunque aparentemente se ve como la fórmula más difícil, en realidad tiene una simplificación drástica. Las masas molares que multiplican van a tener las mismas unidades de las masas molares que dividen y por lo tanto sus unidades se cancelan. Las podemos cancelar implícitamente y de esa manera solo vamos a escribir sus valores numéricos. Comencemos primero determinando la identidad de la sustancia incógnita. Entonces, ¿cuántos gramos de? Y la incógnita es dióxido de carbono, CO2. Una vez que ya sé quién es la incógnita, voy a buscar sus valores. Primero su coeficiente estequiométrico, que en la ecuación me dicen que es 1. Posteriormente su masa molar, que hay que calcularlo con los datos que nos dan. Entonces tengo un átomo de carbono por su peso, que es 12, más 2 átomos de oxígeno por su peso, que es 16. El resultado es 44, que vamos a anotar sin unidades. Ya reemplazamos todos los valores de la incógnita, ahora vamos con los del dato. Primero el coeficiente estequiométrico del dato, que era hidróxido de litio. Su coeficiente estequiométrico era 2. Su masa molar. Entonces, vamos a tener un átomo de litio que pesa 7. Bueno, por 1 igual va a dar 7. Más un átomo de oxígeno, 16. Más un átomo de hidrógeno, que da 1. Como todos los tres elementos se repiten una vez, pues no tengo necesidad de hacer las multiplicaciones por 1. El resultado es 24, que también voy a anotar sin las unidades. Finalmente, la masa en gramos del dato, que me decían que era 1 gramo. Observe que aquí ya cancelamos las unidades implícitamente, por lo tanto la única unidad sobreviviente es gramos. Vamos a dar una respuesta en gramos para la cantidad de dióxido de carbono. Lo único que resta es ya realizar la parte numérica. Entonces va a ser 1 dividido entre 2 multiplicado por 44 dividido entre 24 multiplicado por 1. Multiplicado por 1. Y el resultado es 0,92. Ahora comparemos esta solución numérica con la que nos resultaba del método de factores de conversión.
Como se pueden dar cuenta, aunque numéricamente son los mismos valores, la respuesta algebraica es mucho más compacta y menos tendiente al error, siempre y cuando usted tenga adecuadamente memorizado o haya deducido adecuadamente las ecuaciones de la estequiometría básica. Eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.